podéis tener un buen tiempo. Y la palabra en el día de hoy nos la va a traer Luis Felipe, que le voy a invitar a subir ya, y pues vamos a orar por él, si os parece. Vamos a orar por Luis, ¿os parece? Agachamos nuestras cabezas. Y gracias, Señor, porque podemos presentarnos delante de ti sin ningún mediador, pudiendo acceder a tu palabra, lo que tú dices de manera escrita, que podemos llevarla a cualquier sitio, en el móvil, en papel, donde sea que vayamos, siempre podemos tener, aunque es verdad que nos acordamos de nuestros hermanos, que hay algunos que no tienen este privilegio, Señor, y nosotros en este momento te estamos súper agradecidos porque tú eres bueno con nosotros y podemos disfrutar abiertamente viniendo a la iglesia, aprendiendo de lo que tú dices y acercándonos a ti libremente. Bendice la vida de Luis Felipe. Señor, sé tú el centro de este tiempo, que tu nombre sea exaltado y que podamos redirigir nuestras vidas hacia ti si es que nos hemos desviado en alguna faceta o totalmente, Señor. En tu nombre, amén. Esto lo he sacado un título de una película que no sé si la habéis visto, que es Esperar cuando estoy esperando. Yo la vi cuando Noemí estaba a punto de dar a luz, porque va de unos matrimonios, ¿no?, que van a tener un bebé y les surge la incertidumbre de qué ocurrirá, ¿no? Entonces, ¿qué espero mientras estoy esperando a que nazca el niño? Bueno, se da mucha circunstancia, está bastante divertida. Entonces, he cogido ese título para traerlo a la oración porque quiero reflexionar hoy qué esperamos cuando pedimos algo a Dios. Y es verdad que la oración no solo es petición, y eso es bueno tenerlo en cuenta. La oración es mucho más que pedir a Dios. Es darle gracias, es pedirle perdón, es alabarlo. Pero hoy me quiero centrar en la parte de la petición. Y quiero que reflexionemos sobre qué esperamos y cuando ocurre la respuesta, que puede ser a veces de acuerdo a lo que esperábamos o de acuerdo a lo que no esperábamos, cómo reaccionamos, ¿no? Es el siguiente. Creo que una para atrás, por favor. ¿Más para atrás? La anterior. Más atrás, te has pasado. Bueno, hay algún problema. La siguiente, dale. Bueno, pues debe haber algún problemilla. Primero es, ¿qué esperamos, no? A veces tenemos expectativas que no son de acorde a lo que nos dice la palabra. A veces, cuando pedimos algo, decimos, bueno, no se lo voy a pedir porque ella sabe lo que quiere y no se lo pedimos. O es muy difícil que Dios me lo conceda. O podemos ir al otro extremo. Dios es fiel y me va a conceder lo que le he pedido. O tengo mucha fe y sé que Dios me lo va a solucionar. O cuando hablamos a alguien, tranquilo, Dios ya te lo ha concedido aunque todavía no lo veas. Ten fe. A veces este tipo de expresiones o de creencias, que vamos a ir corrigiéndola y viéndola con otros pasajes, nos pueden traer decepciones y algo más que decepciones, ¿no? Imaginaros, pasa el tiempo y no se me concede lo que le he pedido. En función de lo que hemos dicho antes, pues esa persona que decía, es muy difícil, pero bueno, se voy a pedir. Ya sabía que era muy difícil y que Dios no me lo iba a hacer. Ahí denota falta de fe, ¿verdad? O Dios no me quiere, no es bueno, Dios no existe. O voy a dejar de ir a la iglesia, me han engañado. O cuando hablamos a alguien, Dios no te lo ha concedido porque no tienes fe, ¿no? Y estos son a veces reacciones que denotan cierta inmadurez o no conocimiento verdaderamente de ese Dios bueno, misericordioso, fiel, y es a veces también malinterpretar algunos pasajes bíblicos. Entonces hoy quería buscar ejemplos bíblicos en los que Dios responde conforme a lo pedido y sacar enseñanzas de ello, pero también
cuando Dios no responde conforme a lo que se ha pedido y por qué. ¿Por qué a veces ocurre eso? Y vamos a ver ejemplos, enseñanzas, reflexiones sobre ello y también estos errores que hemos comentado inicialmente, vamos a ver bíblicamente qué nos dice la palabra. Entonces vamos a ver primero sobre las peticiones cuando las recibimos, ¿no? Y entre medio vamos a ver también esos errores número 0, 1, 2, 3, 4. Dale el siguiente. No funciona muy bien. Pues nada, no pasa nada. Yo lo tengo aquí todo apuntado, aquí y aquí. Error número 0. Y lo digo número 0 porque si se da este error ya no existe petición. Y es, bueno, no voy a pedir nada a Dios porque Él ya sabe lo que necesito. ¿Ya sea el siguiente? Y claro, nos basamos en Mateo 6, 8, ¿no? Que dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y dice, entonces no le pido, ya sabe lo que quiere. Claro, hay que leer por qué dice eso Jesús. Porque los fariseos le gustaban hacer oraciones delante de la gente para que, oh, qué santo, qué piadoso, y repetían cosas sin sentido. Y Jesús les dice, no tenéis que orar así, y les da el Padre Nuestro como ejemplo, y les dice, no hace falta que hagáis vanas repeticiones que no tienen sentido, si ya Dios sabe lo que pedís. Lo que aprendemos es que el propósito cuando le pedimos a Dios no es informarle de lo que necesitamos, porque Dios ya lo sabe. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y uno de esos propósitos puede ser de acuerdo a lo de Proverbios, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Lo dice en otra versión así. Y con la oración no le informamos de novedades a Dios sobre nuestra vida, pero sí mostramos nuestra dependencia de Dios. No somos capaces, Señor, Padre misericordioso, hasta aquí llego, necesito tu ayuda. Le mostramos nuestra dependencia. No le informamos de nada novedoso, Él ya conoce, pero sí que mostramos nuestra humildad y dependencia de Dios. El siguiente. Otro error que hemos comentado, el número 1, dice, es muy difícil que Dios me lo conceda, pero bueno, por si acaso, se lo voy a decir. No sé en qué nos basamos, a lo mejor nos basamos en que como es difícil para mí, va a ser también difícil para Dios. Pero esto no está en base a un montón de pasajes que podemos leer, como, bueno, he puesto algunos por poner algunos, ¿no? Porque no vamos a estar aquí una hora leyendo pasajes. Pero Génesis 18, 14, cuando Dios promete a Sara con casi 100 años va a tener un hijo. Y claro, dudan, dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. ¿Lo tuvo? Lo tuvo. O Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Si creemos que Dios tuvo el poder de crear todo lo que conocemos de la nada, ¿qué cosa más difícil hay que eso, no? Podemos confiar en Él. O Mateo 19, 26, después de la enseñanza con el joven rico. Hay cosas imposibles para los hombres, para las personas, pero para Dios todo es posible. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, no pensemos que hay algo difícil, que como para mí es muy difícil, para Dios tiene que ser difícil. Para Dios nada es imposible. Y lejos de no pedir a nada a Dios porque Él ya sabe lo que quiere o porque es muy difícil, Dios nos anima a pedirle. Fijaros, Mateo 7, de versículos 7 a 11, no dice, bueno, no me pidáis que yo ya lo sé, no. O no me pidáis que hay algunas cosas muy difíciles y no voy a sacar, no. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esto he aprendido yo mucho ahora teniendo hijos. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre está en los cielos dará buenas cosas a lo que les pida. Aquí podemos pensar lo primero, pedid y os dará, voy a pedir lo que quiera, ¿no?
Pero fijaros que he subrayado una anterior. He subrayado buenas cosas. Dios es un Padre bueno. Buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué ocurre? Que a veces le pedimos malas cosas. A veces le pedimos la serpiente sin ser conscientes de que la serpiente nos muerde. A veces le pedimos la piedra y no nos la concede. Pero Él lo que dice que 100% que nos dará buenas cosas. Y veo que no funciona el tema de las animaciones, por eso. Y a veces debemos ser agradecidos a Dios por darnos esas buenas cosas que le pedimos, pero también deberíamos ser agradecidos por no darnos esas malas cosas que pedimos, ¿no? Uno mira hacia atrás y algunas cosas no será consciente, pero otras dice, gracias Señor, porque eres bueno y no me lo concediste lo que te pedí, ¿no? Es tremendo ese buen padre, porque no solo es buen padre, es que es sabio y sabe cuáles son buenas cosas y cuáles son malas cosas. Y ahora sí, dale al siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto se cumple. Bueno, pedid se os dará. Dame ejemplos. Los podemos ver en nuestra vida también, ¿no? Pero tenemos ejemplos bíblicos. En Mateo 8, voy a leer solamente los 3 primeros versículos, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Podemos verlo esto secuencial, ¿no? El enfermo viene a Jesús, le pide sanidad si él quiere, Jesús le responde que sí quiere y Jesús lo sana. Pero por eso lo he puesto en otro color, que es clave ese si quieres y el sí quiero de Jesús. Lo vamos a ver más adelante, pero qué importante es si quieres y que Jesús te diga, quiero. Y otro ejemplo también de petición recibida, con una reacción curiosa, la encontramos en Hechos, capítulo 12. Leo el versículo 1, 5 y luego me salto al 11 para no tardar mucho. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro había sido encarcelado por predicar la palabra de Dios. Pero vino un ángel, le sacó tal, ¿no? Y estamos ya en el versículo 11. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Porque al principio creía, no sabía si estaba soñando o estaba ocurriendo, pero se dio cuenta de que había ocurrido realmente. Y el ángel enviado por Dios le había librado de la mano de Herodes, le había sacado de la cárcel. Y me voy al versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Fijaros, ¿no? Tanto tiempo orando y de pronto le ve que ha salido de la cárcel cuando creerían que le matarían o algo así. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, algunas versiones asombrados, pasmados. Y esto me hace reflexionar de qué esperamos cuando le pedimos algo a Dios, ¿no? Supongo que dentro de las oraciones le pedirían por Pedro para que fuera librado. ¿Y qué ocurre cuando ven el milagro? Les cuenta a alguien, que ha respondido, que ha ocurrido el milagro. Estás loca, estás loco. Y a veces nos puede pasar eso cuando pedimos algo. ¿Ocurre? No puede ser, no me lo creo. Entonces, ¿qué estamos esperando cuando pedimos a Dios? Dios puede responderte y va a responderte, veremos algunas causas por las que no, con esa petición que tú le has dado. Entonces, la respuesta no es, estás loco, no puede haber respondido Dios. ¿Dónde está entonces nuestra fe y confianza cuando oramos, no? ¿A la siguiente?
Y vemos también ejemplos en el Antiguo Testamento, pero no voy a leer muchos más, pero tenemos ejemplos a lo largo de la Biblia de peticiones respondidas por Dios. Siguiente. ¿Y cómo debemos responder, no? Dando gracias, cada uno en su idioma, dando gracias a Dios, porque no merecemos esa respuesta. Pero Dios se ha comprometido. Él no tenía por qué, pero Él se ha comprometido a que el que pida reciba esa respuesta. No tenemos que ser como esos leprosos, no el que he contado, sino otro caso, el que iban 10 y solo fueron sanados y solo volvió uno a dar gracias a Jesús. A veces oramos insistentemente, como debemos hacer, y se concede el milagro. Y no volvemos a Dios en oración a darle gracias, sino, ya me ha concedido esto, voy a pedirle otra. ¿Por qué no le damos gracias por respondernos nuestra oración, ¿no? Bueno, había otra, y es, oye, a veces la petición no es como en el leproso, que dice que fue curado al instante. A veces tarda, por lo que sea, Dios. Bueno, hay un pasaje en Daniel que le dijo a Daniel, yo he respondido hace tiempo ya a tu oración, pero no ha llegado hasta ahora, pues bueno, una serie de cosas, ¿no? A veces Dios, por lo que sea, no te responde en el instante, pero debemos perseverar en oración, debemos tener ánimo, no nos desanimemos, ¿no? Y sigamos confiando en el Señor. Pero a veces no nos responde lo que le pedimos. Y no hablo de en tiempo me responde, no. Tú le pediste esto y no ha ocurrido. Dale al siguiente. Y entramos en el error número 2 que hemos comentado al principio. Dios es fiel y me va a conceder lo que le he pedido. Primero es, ¿qué significa fiel? Bueno, me fui a la RAE, pero también podemos ir a la Biblia, ¿no? Ambas, porque a veces la palabra en el original no tiene por qué ser la misma que se traduce, ¿no? Pero fiel, uno es fiel, lo entendemos bien en el matrimonio, algo cuando alguien se compromete con algo, cuando alguien tiene unas obligaciones para hacer. Entonces podemos decir que Dios es fiel cuando cumple con aquello que se ha comprometido o que te ha prometido. Pero aquello que no te ha prometido y no tiene obligación, si Él considera no dártelo, no es infiel. No sé si me llegáis a entender. Él no se ha comprometido, entonces no está faltando a su palabra. Lo que pasa que a veces nosotros malinterpretamos esa fidelidad de Dios. Dios es fiel cuando cumple con los aureos. Pero si no cumple una petición que te la ha dicho, a ti no te ha dicho que exactamente te va a completar eso. Es una cosa que nosotros nos hacemos en nuestra cabeza. Pero eso no implica que Dios sea infiel. Pero vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender esto mejor. Vale. El problema es cuando le pones animación no funciona, pero no pasa nada. Tenemos dos ejemplos que yo creo son los mejores porque además son dos personas de las que no se tienen duda de su fe, de su compromiso con Dios, que son el apóstol Pablo y Jesucristo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 9, nos muestra cómo él no recibió una petición que había pedido. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo reacciona Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios no nos concede algo? Como el apóstol Pablo. Fijaros si Dios le hubiera respondido lo que pedía al apóstol Pablo. Ese apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Imaginaros un apóstol Pablo orgulloso.
no lo podría usar Dios, ¿no? Gracias a que Dios no respondió lo que había pedido el apóstol Pablo pudo seguir y tener un ministerio exitoso. Porque un apóstol, por supuesto, tenía pecado, era humano, pero un apóstol orgulloso, envanecido, no podía ser un testigo de Dios a todas las naciones de ese momento y de toda la historia como lo está siendo ahora. Es más, Satanás hubiera ganado la batalla si Dios le hubiera sanado, o lo que hubiera sido, no sabemos, ese Satanás que la bofetee, no sabemos en qué consiste, se especula mucho, ¿no? Pero Satanás hubiera vencido si Dios lo hubiera sanado, porque conseguiría un siervo de Dios orgulloso y envanecido. Dios protegió a Pablo del orgullo al no responderle su petición. Y tenemos a Jesucristo en el monte en Getsemaní, cuando lloró hasta sangre, no sabía lo que le esperaba. Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa era cargar con todos los pecados de la humanidad, clavado en la cruz, separado del Padre de Dios y ser declarado maldito por ser colgado en un madero. Padre, no hay otra manera, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Tenía Jesús poca fe? Pero no era la voluntad de Dios. ¿No? Vamos a ver algunas causas por las que a veces no son respondidas nuestras oraciones como pedimos. Entonces, ¿Dios es fiel y me va a conceder todo lo que quiero? No fue fiel Dios con Pablo, no fue fiel Dios con Jesús. No tiene una cosa que ver con la otra. Entonces vamos a ver ahora algunas de las causas que nos revela la palabra de Dios, por qué a veces no se nos concede lo que pedimos. Hemos visto en nuestra vida y en la vida de seres queridos y gente de la Iglesia, hemos orado insistentemente de forma individual, de forma unida, a veces por milagros, por bendiciones, por sanaciones. Y todos seguro nos acordamos de algunas personas, ¿no? Sobre todo pues aquellos que han partido, o me acuerdo también, bueno, por supuesto José Luis, el marido de Keila, o también cuando oramos por Chara, la mujer de David, este chico que trabaja en Decisión, oramos. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero sabemos que puede ser que no fuera la voluntad de Dios. A veces uno echa mirada para atrás y dice: gracias Señor por no darme esto, porque fíjate, hubiera desencadenado esto. Pero otras veces no tenemos la explicación y ahí entra, veremos, la fe, la confianza en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a veces puede que no recibamos lo que pedimos. Fijaros lo que nos dice 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza. ¿Sabéis que confianza y fe, ¿no? Yo no soy un experto en griego, pero la confianza y la fe se utiliza la misma palabra, pistis, que tenemos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Carta blanca, cheque en blanco, hay un condicionante. Alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Dios no me oye. Él nos oye y Dios responde. Pero tiene que ser conforme a su voluntad. Vimos que no era la voluntad de Dios que Pablo fuera sanado, y gracias a Dios, ¿no? No era la voluntad que Cristo no muriera en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Y uno, cuando lee el Evangelio de Juan al final,
¿Te acuerdas, Alex? Incidimos mucho en la escuela dominical. ¿Cuál era el propósito de Juan? Juan dice que relata muchos milagros y más que no están escritos, con un propósito, que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Jesucristo hizo muchos milagros, pero no solo, su propósito final no era la salud física, era la salvación. Igual que Pablo, ¿qué era mejor Pablo? ¿Que tuviera salud física o salud espiritual? Que fuera sanado ese aguijón, pero siendo orgulloso y tropezadero para los que podían creer, o teniendo esa enfermedad que le trajera humildad, pero ser un héroe de la fe y un héroe de la palabra de Dios. Y en el cuadro del medio, ¿no? El sí quiero, lo que decíamos del leproso. Qué importante es el sí quiero. Que Dios nos confirme que es conforme a su voluntad. Necesitamos el sí quiero de Dios. Una cosa tenemos, sus promesas. Esas 100%. Si Dios ha prometido algo en su palabra, vamos, no creas, ¿será su voluntad? Es su voluntad, lo ha dicho. Es su voluntad que crezcas en santidad. Es su voluntad que ames a Dios. Es voluntad que te arrepientas de tus pecados. Es su voluntad que ames al de al lado. Es su voluntad. Pídele más amor a Él, que te lo va a dar porque es su voluntad que tú ames. 100% respondido. El siguiente. Y fijaros, si a veces pidiendo cosas que se pueden suponer que son buenas, no son conforme a la voluntad de Dios, no sabemos por qué, pero Él sabe mejor, ¿cuánto más no nos va a responder si hacemos lo que dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otro motivo, ¿no? Claro, si no es su voluntad a veces, oye, fijar, un ejemplo, quiero conseguir este trabajo, Señor, ayúdame, pues por lo que sea, Dios no considera ese trabajo bueno, pero en sí mismo no le estás pidiendo nada, estás pidiendo, y no es para tu deleite, es para dar de comer a tu familia, para mantenerte. Y no es su voluntad, pues cuánto más si le pides algo ya malo para tus deleites, tus caprichos, que no son, que te pueden llevar incluso a apartarte de Dios. Entonces, una buena reflexión es qué cosas pedimos, pero no solo qué cosas que pedimos, porque a veces algo bueno puede convertirse en malo, sino por qué razón se lo pedimos, con qué propósito. Tú le pides un ascenso en el trabajo, pero ¿qué buscas con ese ascenso? Analízate, reflexiona, examínate. Tú le pides sacar buenas notas en los exámenes, pero ¿por qué se lo pides? Examinemos nuestros propósitos con esas peticiones. Y yo me he dado cuenta, en mí mismo y con todos, que a veces, eso examinémonos cada uno. ¿Cuántas de nuestras peticiones se centran en cosas materiales? No malas. Dios nos pide, podemos pedir totalmente, pero trabajo, salud, vida familiar, amorosa. ¿Cuánto porcentaje de nuestras peticiones se centra en esos casos? ¿Y cuánto de nuestras peticiones se centra en pedirle sabiduría para entender su palabra, amor con el prójimo, vencer esta tentación que tengo, crecer en santidad, conocerte más, Dios, tener más tu mente? Analicemos, ¿no? ¿Y qué porcentaje de nuestras peticiones se centran en cosas espirituales y en cosas materiales? Y no estoy diciendo que esas cosas materiales no haya que pedirlas y esté mal pedirlas, pero ¿dónde está nuestro corazón, ¿no? En los propósitos, si me entendéis, ¿verdad? Tenemos también que pedir por esas cosas materiales. Fijar por sabiduría, ¿no? Dios no lo pide. El que quiera sabiduría, pídela y la reciba. El otro día predicaba Tana de Salomón. Pídeme lo que quieras, sabiduría. Oh, me ha encantado que me pidas sabiduría. ¡Pum! A lo mejor no llegamos a tener la sabiduría de Salomón, que vemos que no era todo lo que necesitaba, ¿no? Pero le pedimos, a veces dice, oh Señor, me gustaría entender mejor o saber más, no solamente de la Biblia, sino discernir las cosas para tomar decisiones. Dice que lo pidamos, que el que le pida sabiduría se lo va a dar. Eso es una promesa. Antes de que te lo dé, ya puedes saber que te lo va a dar, porque te lo ha prometido, te lo va a conceder. Y quería poner algún ejemplo. Por ejemplo, Pablo, está interesante, ¿no? Creo que una vez en la Escuela Dominical de Verano hicisteis un estudio sobre las oraciones en la Biblia. Y es muy interesante las oraciones de Pablo. ¿Qué pedía Pablo? Fijaros un ejemplo en Colosenses 1, versículos del 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
Y de pedir, a ver qué pedía, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En Efesios, capítulo 1, también dice, que nos muestra lo que pedía Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vemos que la oración no solamente es petición, sino también dar gracias. ¿Para qué orabas, Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operancia del poder en su fuerza. Pedid sabiduría para conocer mejor a Dios. Esas peticiones puedes estar seguro que te las va a dar. La siguiente. Error número 3. Tengo mucha fe y sé que Dios me lo va a solucionar. Tengo mucha fe y entonces sé a ciencia cierta que Dios me lo va a solucionar. ¿Al siguiente? ¿Es necesario la fe? Es necesario. Lo vamos a ver. Cómo también vamos a ir corrigiendo ese error y vais a ver por qué. Pero también al mismo tiempo vamos a ver por qué a veces no nos concede, otra causa por la que no nos concede Dios a veces nuestras peticiones. Una es porque a veces no pedimos conforme a su voluntad. Y dentro de su forma de voluntad, a veces que pedimos hasta cosas malas o pedimos mal. La segunda causa es a veces la falta de fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que pedir con fe, no dudando. Pero aquí la clave es, ¿en qué consiste pedir con fe? No va a salir porque está la animación, pero ¿en qué consiste pedir con fe? A veces parece que nuestra fe está, a ver si me entendéis, parece que tengo fe en mi fe. Tengo mucha fe, entonces tengo fe en mi fe porque es muy grande. En lugar de tener nuestra fe en Dios. O algunas personas tienen, eso está muy de moda, tengo fe en mí mismo. Entonces, un lema bueno, si quiero puedo. Si tú quieres puedes conseguirlo. Eso se dice mucho, ¿no? Y bueno, los bestsellers, entre los bestsellers siempre hay algún libro de autoayuda, de en ti está el poder, si quieres puedes. Pero esta fe no se trata de fe en la fe, no se trata de la fe en uno mismo, se trata de tener fe en Dios. Podemos decir en qué consiste, así por decirlo así en dos frases, en que actúe como si Dios ya me lo hubiera concedido. Yo tengo fe. Entonces, la fe consiste en, yo he pedido con fe, entonces yo tengo que vivir conforme a que Dios ya me lo ha dado. Y no hablamos de sus promesas, sino eso, ya te digo, vive conforme. Él te ha prometido que si te arrepientes y tienes fe vas a estar al cielo. Vive conforme a un hijo que va a vivir la eternidad del reino de los cielos. Pero hablo de las peticiones que no son promesas. Entonces, a veces la fe se intuye o se tiene como, yo tengo que creer como que ya el brazo no me duele. Yo he pedido que no me duele, entonces tengo que hacer como que ya no me duele. Pablo pidió con fe así cuando rogó 3 veces. Bueno. O simplemente puede que, ahora lo voy a demostrar bíblicamente, no creas que esto... O quizás simplemente en que tenga fe y confianza en que Dios tiene poder para concederme lo que le pido si es su voluntad. Y no dudo, si es tu voluntad, Señor, yo tengo fe en que me lo vas a dar. Lo vamos a ver lo vamos a desarrollar un poco más adelante.
Vamos a hilar con otro pasaje, si das para adelante. Es el error número 4 que está enlazado. Tranquilo, Dios ya te lo ha concedido. Aunque no lo veas, ten fe. Al siguiente. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues ya está, no es un error. Yo tengo que vivir conforme se cumpla esa sanación o consiga eso que he pedido, porque aunque no lo vea, tengo que vivir conforme a eso, lo que me dice, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero tengo que estar convencido. Claro, nos quedamos en el versículo 1. ¿Pero te has leído los siguientes versículos donde te dicen qué consiste la fe? No voy a hacer una predicación de Hebreos 11, ¿no? Pero lo podéis leer en vuestra casa, del siguiente versículo 1. Y nos dice que tener fe, en el versículo 3, consiste en que Dios creó los cielos y la tierra, aunque nosotros no lo hemos visto. Pero tengo fe en que Él lo hizo. Es la convicción de lo que no se ve. No lo he visto, pero tengo fe. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra, lo dice Dios. Él dijo que lo creó, tengo fe, lo creo. También nos dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Dios existe. No veo a Dios, pero estoy convencido de que aunque no lo vea, existe. Tengo la certeza, aunque no lo vea. Eso es fe. Versículos 7 y 8 nos muestra cómo la fe implica obedecer a Dios, aunque parezca que no tenga sentido. Nos da el ejemplo de Noé. Iros a la situación de Noé. No llovía no sé cuánto. Va a haber un diluvio de 40 días, se va a negar todo esto, subir al este. Está gridado. Ahí construyendo una barcaza, pero Noé tenía fe. Y él a lo mejor también dudó en algún momento, esto parece una locura, pero me lo ha dicho Dios, lo tengo que hacer. Eso es fe, obedecer a Dios, lo que nos dice en su palabra, aunque a veces dices, pero la sabiduría humana me dice que debería hacer esto. La Biblia dice esto. Eso es fe. Versículos 11, 13 y siguientes nos habla de promesas de Dios. Tener fe es creer que Dios va a cumplir sus promesas, aunque todavía no las vemos. Por ejemplo, todos esos héroes de la fe que nos describen no vieron la promesa final de Dios, pero actuaron y vieron conforme a que sucedería. Eso es fe. Eso es fe. ¿El siguiente? Entonces, sí debemos vivir con la seguridad del 100% de que Dios cumplirá lo prometido, aunque no lo veamos. Lo prometido. Y debemos obedecerle con fe. Y debemos creer que Él existe, que Él creó todo. Debemos creer que su palabra es cierta. ¿Por qué? Porque hay que tener fe y confianza, aunque no lo vemos. ¿Al siguiente? 2 causas hemos visto por las que a veces no recibimos lo que pedimos. No es conforme a la voluntad de Dios y a veces nos falta fe, entendiendo correctamente por lo que significa fe. No confiamos verdaderamente en que Dios nos lo pueda conceder. Y la tercera posible causa es la santidad, la obediencia. Vivir no es que nunca hemos pecado y vamos a pecar, sino vivir, tener una vida apegada a Dios, en comunión con Él, tratando de agradarle, tener una relación correcta con Dios. Y vemos muchos pasajes, pero voy a leer solo 2, que nos muestran cómo cuando vivimos alejados de Dios, Dios no nos responde. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y nos acuerda del otro pasaje, nos oye y luego lo hace. Nos tiene que oír, por decirlo en términos humanos, para que lo entendamos en la Biblia, ¿no? Pero Él dice que no oye a los pecadores, a los que viven una vida apegada al pecado. Primera de Juan 3:21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos,
las recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y más pasajes, pero no vamos a leer todos. Entonces vamos a ir ya a la conclusión, a la siguiente. Vale, no funciona, pero bueno. Si yo te dijera, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un milagro? O, hilando con el título, ¿qué debemos esperar cuando estamos esperando? El resumen sería este. Si pides a Dios con fe algo que es conforme a su voluntad y vives una vida de comunión con Él, la probabilidad de que ocurra un milagro es del 100%. Lo voy a repetir. Si pides a Dios con fe algo que es conforme a su voluntad y vives una vida de comunión con Él, la probabilidad de que ocurra un milagro es del 100%. Y hay un pasaje en Marcos 11:24, abarca un poco más, pero me centro en ese versículo, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese pasaje hay que leerlo a la luz de todo lo que hemos visto. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y eso ocurrirá si pedimos con fe, si es conforme a su voluntad y si vivimos una vida de comunión con Él. ¿Da la siguiente? ¿Otra siguiente? Vale, lo leo. Entonces, no sé si acordáis al principio del todo que ponía reacciones, o cuando estamos esperando de frases, errores incorrectos, ¿no? Lo que hemos ido alineando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, viendo todo esto, la forma correcta de esperar mientras estoy esperando? Son frases mías, cada uno podéis hacer la vuestra. Pero si Dios quiere, lo hará, porque tiene poder suficiente para concederme lo que le he pedido. Dios me responderá de la forma que Él crea más conveniente de acuerdo a sus perfectos planes. Señor, no me lo concedas si crees que no conviene de acuerdo a tu sabiduría. Son formas en las que podemos esperar mientras estamos esperando. Espero que os respondan vuestras peticiones, pero si pasado el tiempo esa petición no es concedida, una manera bíblica y agradable a Dios sería la siguiente: gracias, Señor, porque tú has considerado mejor no darme lo que te he pedido, y así lo has hecho. Señor, ya que has creído conveniente no dármelo, no concedérmelo, por favor, dame consuelo y fuerzas para afrontar esta situación. O cuando hablas con alguien, Dios es bueno, amoroso y poderoso. Si no te lo ha dado lo que le has pedido, es porque no lo cree adecuado. A veces decimos, ¿qué fe tiene esa persona? Porque todo lo que pide lo recibe. Puede ser, porque pide con fe. Pero a veces creo que hay que tener más fe para reaccionar adecuadamente cuando Dios no te da algo que has pedido. No sé si me entendéis. Tú le pides algo y te lo concede. Es fácil darle gracias. Pero hay de la fe cuando le pides algo importante en tu vida y Dios no te lo da. ¿Tienes fe suficiente para confiar en que Dios sabe lo mejor para tu vida? Esa fe es fe de gigantes y tenemos que pedir a Dios tener fe para confiar en que Él no lo puede dar lo que le hemos pedido, pero también tener fe, pues si Él no considera adecuado, tener confianza en que Él es un Dios bueno, un Dios poderoso. No nos lo ha dado porque no nos oye. Bueno, también hay que hacerse la autorreflexión, como hemos visto. A lo mejor es que estoy alejado de Dios, a lo mejor no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, a lo mejor me falta confianza. Eso hay que trabajarlo, ¿no? Y pedirle a Dios: perdón, Señor, porque sé que a veces no confío en tu poder lo suficiente. Perdón, Señor, porque estoy alejándome de ti
y no estoy en buena comunión contigo. Eso hay que venir arrodillándose y pidiendo perdón a Dios. Pero hay que pedirle también esa fuerza, ese consuelo, esa fe cuando no hemos recibido lo que hemos pedido. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Él pidió conforme a la voluntad de Dios, no le fue concedido. Eso llevó a morir en la cruz por nuestros pecados. Quizás tú hoy no creas en nada de esto, no creas en Dios, pero Dios está esperando una respuesta, porque Él no omitió esa respuesta a Jesucristo para nada. Él permitió que Jesucristo sufriera, muriera en la cruz para bendición de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Él, su confianza para vida eterna. Amén.